Estamos aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hablabas de feminismo. ¿Qué consideras o crees que ha conseguido el feminismo en España? ¿Creéis que hay un problema del crecimiento de la ultraderecha? Yo no creo que vivamos en un país más inseguro en ese aspecto. En un momento como el que estamos viviendo, en el que hay mucha inestabilidad económica, mucha inseguridad. ¿Y de la ultraizquierda? ¿No tendrías problema ninguno en que pusiesen un centro de menas al lado de tu casa? Hablabas de que el feminismo incluso libera de alguna manera a los hombres. ¿Qué opinas de la ley que salió que consiguió que liberasen a miles de presos sexuales? ¿Estáis a favor de la regularización? Si en tu casa te falta el pan y te falta la medicina, por poner un ejemplo, ¿acogerías a gente? Si yo vengo a estudiar a esta universidad y digo que soy de derechas, ¿la gente me respetaría? ¿Consideráis que hay más profesorado de izquierdas o de derechas? Hay un pequeño auge dentro de las redes sociales un tanto peligroso. ¿De fascismo? Sí. ¿Qué es el fascismo? Pues hombre, yo creo que es el... Así ahora mismo la verdad que no sabría definirlo como tal, pero... ¿Consideras que hay jóvenes, en este caso me decías, fascistas? Sí. ¿Por qué son jóvenes fascistas? Porque no tienen ni idea, yo creo, de lo que ha sido el fascismo. Pero entonces son ignorantes, no son fascistas. Sí, pero desgraciadamente la extrema derecha tiene una facilidad muy grande para captar a la gente ignorante. Bueno, ya ocurrió con el nazismo en Alemania. Al final, en periodos en los que la gente está bastante fragmentada y en periodos muy endebles y un momento como el que estamos viviendo en el que hay mucha inestabilidad económica, mucha inseguridad, muchas crisis, es muy fácil caer en el mensaje populista de te roba el dinero el inmigrante y no follas porque el feminismo ha hecho que las mujeres ya no se quieran fijar en ti, y es muy fácil caer en ese mito porque es sencillo y porque a veces los problemas tienen unas respuestas más complejas de las que nosotros mismos estamos dispuestos a entender o a aceptar. Entonces eso, a los jóvenes que vivimos completamente preocupados porque no vamos a tener casa, no vamos a tener trabajo, no vamos a tener nada, no vamos a poder ni tener hijos, pues de repente te llega el chocas y te dice que no follas porque el feminismo ha hecho que la mujer ya no se quiera acostar contigo y tú dices, cállate, tío. Hostia, es verdad, pues igual es por esto y no porque me niego a tratar a una mujer como una mujer y no como una ama de casa. ¿Creéis que hay un problema del crecimiento de la ultraderecha? Sí. Como dice mucha gente. Claro. Hombre, sí se ve. ¿Y de la ultraizquierda? O sea, bueno, lo que hay es una polarización ahora mismo muy grande. O sea, Ajá. En general, como fuera ya de términos, ya es, pues eso, muy polarizado. ¿Creéis que eso nos puede distraer del verdadero problema y es que al final todos los partidos, unos más u otros, hacen lo que les da la gana? No, yo creo que volvemos a lo mismo, a tu vecino. De la manipulación. Si Claro, poder no quiere caer, tienes que Indefensión enfrentar aprendida. a... Divide y vencerás. Tienes que dividir Indefensión aprendidas. Tenemos que ver, en vez de seguir alimentándola, como romper con esa brecha, porque Claro, ha habido hacernos una responsables de lo brecha que más pasa. grande en toda la historia. O sea, hay que hacernos responsables de, por eso lo del vecino, lo del pueblo, Ajá. uno se hace responsable de las cosas en vez de simplemente ir pues eso, a como contar todo un paquete ideológico, lo que sea, pues salir realmente y Buscar el bien ponerlo en común de práctica. todos y cuestionarnos más las cosas. Y eso también va por manifestarse y por unirse y generar tal, o sea, totalmente. ¿no? Es que es todo una cuestión de ignorancia, pero al final no podemos negar que, por muy ignorantes que sean, lo que son es fascistas y repiten ideas fascistas y de extrema derecha y peligrosas, jope. ¿Pero al por qué final, son fascistas? Hombre, pues es que estar en contra de los homosexuales. O sea, pero al final el problema es que no es un estar en contra de abiertamente, pero evidentemente pues está habiendo un auge reaccionario de ciertas ideas que se consideraban pasadas y se están poniendo en duda derechos que parecía que ya no estaban dentro de la mesa de debate. Hablabas de feminismo. ¿Qué consideras o crees que ha conseguido el feminismo en España? Pues que yo esté aquí, sinceramente. Antes no podían estudiar las mujeres en esta universidad. No, yo creo que al feminismo como mujer se lo debo todo. O sea, le debo que mi madre haya podido estudiar y haya podido encontrar un buen trabajo, que yo pueda estar hoy aquí estudiando, incluso que me puedas entrevistar y yo dar esta opinión que igual un montón de gente Pero yo considera cancelable. hablo del feminismo moderno, no del feminismo real que surgió antes del 78, cuando se consiguió la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere a derechos y libertades. Después de ese logro, porque obviamente antaño no había esa igualdad y sí que era necesario ese feminismo, después, me refiero a estos últimos años,
Pues ¿Qué ha conseguido el feminismo? justo Alejandra y yo hemos Porque estado... como tú has dicho, tu madre ha podido estudiar, la mía también, mi abuela, etcétera. Entonces, Pues mira, justo estábamos hablando Alejandra y yo de experiencias de la adolescencia ajá. y yo creo que el feminismo moderno también es que es muy difícil evaluar lo que consigue porque afortunadamente ya no hay una desigualdad legal, pero es una cuestión más social, o sea, yo me acuerdo el poder hablar con tus amigas de, por ejemplo, cosas de índole sexual, creo que eso lo ha conseguido el feminismo moderno, que las mujeres nos liberemos de tabús y de ataduras que teníamos por constricciones sociales machistas y que entendamos que en una relación sentimental puedes amar a tu pareja y puede parecerte la persona más atractiva del mundo y querer follar todo el rato y que de repente en un momento determinado no te apetezca y eso no sea una cosa que echar en cara o que forzarte a... Y yo creo que eso lo ha conseguido el feminismo moderno, el darte cuenta de que ya no solo en el plano legal, sino en el ámbito social y personal, eres igual a un hombre y tienes derecho a decidir cuándo no te apetece follar y tienes derecho a decidir si te quieres tirar a 100 tíos en una noche o si no te los quieres tirar. Exacto. Todo eso lo consigue el feminismo moderno. Ser independiente, simplemente. No depender Sí, de sabes un que la hombre. independencia no es solo una cuestión económica y legal, también es una cuestión personal y social. Y social. Pero ¿y quién te reprime en ese sentido? Es que ¿quién te reprime? O sea, no hay como una persona a la que tú puedas Claro, coger y decir, decir, esta persona me está Esta es la que me está reprimiendo. diciendo que no. Pero evidentemente, joder, nosotras nos hemos criado con películas de Disney en las que la princesa siempre Tiene que ser culminaba salvada por su un hombre. historia porque se casaba con un príncipe. O sea, Claro. la princesa nunca acababa su cuento feliz porque se iba a reinar. Mérida sí. Bueno, Mérida sí, pero Mérida ya teníamos 13 años o Sí, así. no, pero... O sea, y eso lo ves desde pequeña y... Claro. O sea, no es que en nuestra casa nos hayan criado así, pero visualmente sí lo hemos visto así siempre. Sí, o yo qué sé, los cuentos de Disney, las series, cómo se vestían las chicas y Todo, siempre ha sido el hombre más. Sí, El hombre ha y sido la el chica que, siempre el como... que ha luchado, el que ha protegido, el que ha hecho que la mujer esté bien. Sí. Y la mujer es la débil, es el vasito de cristal. Pero en ese sentido, por ejemplo, yo también podría decir que a los hombres como que siempre hay una herencia social y cultural de que los hombres tenemos que ser personas sólidas, firmes, fuertes, con cierta apariencia, hombre proveedor, etcétera. Yo como individuo, sin necesidad de feminismo ni nada parecido, soy el que decido y me doy cuenta y soy consciente de que puedo decidir sobre si yo quiero ser así, ejercer de una manera u otra, dedicarme a X cosas, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿es como tal el feminismo el triunfador en ese sentido, el que ha liberado a las mujeres por esa herencia social y cultural de la mujer tiene que ser pues la típica mujer tradicional de estar en casa cuidando a los hijos, poniendo lavadoras y demás, o es algo que ha nacido de la libertad que tienen las mujeres como tal? Pero es que esa libertad es feminismo. Y además es que yo creo que, que a veces nos venden el mito de que el feminismo solo es para las mujeres. El feminismo también libera a los hombres. Aunque no lo creeráis creer, porque a veces es un poco contradictorio, pero el feminismo también nos libera de esa posición de héroes protectores en los que no podéis sentir y en los que tenéis que cargar el peso del mundo como si fueseis aquí... Que no sea blanco-negro. Claro, el feminismo nos permite como liberarnos de todas esas ataduras y todos esos roles establecidos y simplemente dedicarnos a ser, y una mujer puede ser más... Modificar nuestro rol al antojo que queramos, básicamente. Sí, no sé, y que los hombres, yo que sé, algo tan sencillo como que los hombres podáis llorar, en plan, sin tener que vivir constantemente oprimidos porque no puedo llorar delante ni de una chica, ni puedo sentirme triste, ni puedo... Eso es feminismo. Hablabas de que el feminismo incluso libera de alguna manera a los hombres. ¿Qué opinas de la ley que salió, De las violaciones. sí, que consiguió que liberasen a miles de presos sexuales? La verdad que yo no estoy muy puesta en eso. Es verdad que escuché a mi madre, que ya estudió Derecho, que cuando se aplican nuevas leyes, normalmente los abogados piden a sus clientes que haya una revisión de las condenas, porque con este tipo de leyes puede haber revisiones y que condenas se reduzcan. Sí. Entonces creo que tuvo que ver ese fenómeno. Yo, en lo personal, sí que voy a decir, como persona de izquierdas, pues creo que ya no hace falta como definirme tal, pero que se me ha entendido, que aunque es una ley que me pareció súper guay, porque evidentemente el solo sí es fundamental, pero creo que era muchísimo más importante bajar el puto impuesto de los productos de higiene femenina. Que yo estoy de acuerdo con que la violación es un problema fundamental
pero por favor, que no nos cueste un puto riñón comprarnos una caja de tampones. Es muchísimo más importante y muchísimo más relevante, porque al final eso se hizo, porque era una ley súper mediática, se consiguió el efecto contrario y el reauge del antifeminismo por parte de la derecha, y yo sigo teniendo que pagar mis tampones a 7 pavos y no estoy dispuesta a hacerlo. Entonces, ¿te parece bien o te parece mal que sacaran una ley supuestamente para proteger a la mujer y liberase a miles de presos sexuales? Me pareció que no era el momento para hacerlo. ¿Pero qué sentido tiene que se saque una ley para proteger a la mujer y se liberen a miles de presos sexuales? Entre ellos, los de la manada de Pamplona, que tanto revuelo causaron, a los que se les redujo la condena. Bueno, pero porque también entendemos la ley como una fuerza poderosa que todo lo puede, y realmente las leyes están interpretadas por los jueces. Pero un juez está obligado a ejercer la ley tal y como está redactada. Sí, eso hay que verlo. De hecho, Eso habría que verlo. se habló de que el problema de esa ley es que no se había revisado o no había habido un interés en revisar bien lo que estaba especificado en ella, y es por eso que aún a día de hoy se siguen reduciendo condenas gracias a la ley de solo sí es sí. Bueno, gracias a la ley de solo sí es sí no es lo único que se reduce las condenas. Es que, a ver, vivimos en un sistema bastante patriarcal. Yo creo que la ley se hizo así un poco deprisa y corriendo y tal, y en eso estoy completamente de acuerdo. Ajá. Yo creo que también seguir reiterando es en eso de la ley de solo sí es sí ha permitido liberar a presos sexuales, a violadores. A ver, también hay que ponerlo todo. Es como cuando decimos, es que hay un repunte de las violaciones. No, es que también cuando se llevan medidas a cabo, muchas veces al principio ocurre el efecto rebote. Hombre, solo en el País Vasco se ha triplicado en los últimos años y han superado ya casi un 300%. Porque la gente las denuncia. Antes no se denunciaban, antes te violaba tu pareja y tú pensabas que era lo más normal del mundo. Entonces, ¿consideras que es porque ahora se denuncian más y antes Sí, había...? yo no creo que vivamos en un país más inseguro en ese aspecto. En un momento como el que estamos viviendo, en el que hay mucha inestabilidad económica, mucha inseguridad. Que nos intentan vender la moto de que son los menas y los negros marroquíes los que venden a violar a nuestras mujeres. Yo no me he sentido verdaderamente insegura estando en la calle. Es decir, sí, he tenido miedo porque me he criado en un mundo en el que sé que me pueden pasar ciertas cosas. Ajá. Pero me he sentido más incómoda en situaciones con gente que conocía y muchísimo más asaltada sexualmente con gente que conocía que caminando por la calle volviéndome en la Renfe con una persona negra que venía de trabajar. Eso también tengo que decirlo. Yo no estoy de Entonces, acuerdo. ¿no tendrías problema ninguno en que pusiesen un centro de menas al lado de tu casa? No, la verdad es que menas, hay que llamar a los menas como lo que son. Son menores de edad no acompañados. ¿Son menores? Son menores. Menas, si no eres menor de edad no acompañado, no eres un mena. ¿Pero tú has ido alguna vez a un centro de menas y has visto que sean Sí, menores? mi padre trabajó en uno. Trabajó en un sistema de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento. Bueno, no trabajaba con menores de edad, trabajaba con personas inmigrantes y les ayudaba a encontrar trabajo, les ayudaba con los problemas que pueden tener con el idioma, a encontrar un sitio en el que vivir. En el caso de los centros de menas, de menores de edad no acompañados, tienen que ser menores de edad. Lo que pasa que puede ocurrir que por una alta densidad de personas inmigrantes, Ajá. pues tengan que permitirles vivir, evidentemente, en diferentes centros que a lo mejor no eran los centros originalmente habilitados para ellos. Pero ¿qué haces? ¿Les dejas a vivir en la calle? Como el alcalde ese no sé qué pueblo que les echó y que tenía a la gente durmiendo en la calle con el frío que hace, se muere. O sea, claro, tienes como si me meten en el colegio en el que trabajo, te quiero decir. Yo he estado en varios centros de menas aquí en la Comunidad de Madrid, sobre todo en el de Hortaleza, y son los mismos menas que me han confesado que la mayoría de ellos no son menores. De hecho, había unos cuantos de ellos que superan los 30 o 40 años. Joder, ¿y cuál es el problema? Te quiero decir, pues hay gente que viene aquí a vivir y ¿qué problema hay porque vivan al lado de tu casa? Yo qué sé, pues viven ellos al lado de tu casa como puede vivir Amancio Ortega. Ojalá viviese Amancio Ortega al lado de la mía, significaría que yo viviría en un sitio de puta madre, pero que no pasa nada, es que son gente. ¿Qué te van a hacer? ¿Te van a secuestrar al perro? ¿Te lo van a matar? No sé. ¿Estáis a favor de la regularización que quiere hacer el PSOE y Podemos? No sé si te has enterado. Es que lo vimos el otro día en clase. Sí. Sí que creo que eso de que se va a producir un efecto llamada y tal, bueno. O sea, estoy de acuerdo. También creo que más que preocuparnos en la inmigración, en el aspecto de por qué viene la gente a nuestro país, tendríamos que preocuparnos de qué situaciones hay en esos países para que la gente se vea obligada a tener que huir de ellos, que creo que no debe ser una experiencia para nada agradable. ¿Y qué opinas del discurso político de algunos que se excusan con respecto al tema de la regularización, diciendo que necesitamos la inmigración para que ocupen ciertas
labores y profesiones no que los limpien nuestra españoles no, casa. sí, etcétera. ¿Qué te parece ese discurso? O esa excusa, digámoslo de alguna manera. Yo creo ¿Crees que es lícito? Yo creo que es utilitarismo de la gente. A la gente hay que respetarla porque son personas, no por la funcionalidad de sus vidas. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que un español desempleado es un despojo humano al que hay que mandar a un campo de concentración y aniquilar porque no es productivo y no limpia casas ni le limpia los culos de caca a la gente mayor. No, la gente tiene que venir aquí porque es gente, porque son personas. Pero es verdad que la gran mayoría de esa inmigración ilegal masiva termina desempeñando oficios y labores y profesiones que los españoles en gran medida ya no quieren por ya no su baja remuneración económica, sino por las condiciones laborales. Sí, Entonces, al final se convierte casi en un esclavismo moderno, ¿no? sí, porque al final ellos es que vienen aquí y tienen que vivir, ¿no? Entonces cogen lo que pueden hacer para conseguir salir precisamente de esos centros de acogida, ¿no? Para poder tener una vida medianamente normal y Sí. desgraciadamente lo único que te permite eso si no tienes la nacionalidad española es que la gente pues sí, que te exploten y que hagan contigo lo que quieran porque se aprovechan de una... Por eso lo de la regularización es tan importante, porque cuando tú estás regularizado en un país, estás protegido por las políticas y por las leyes de ese país. Si no lo estás, estás desamparado a lo que la gente quiere hacer contigo y desgraciadamente no todo el mundo es súper bueno y te va a tratar súper bien y como una persona. Es que hay gente que trata a los humanos como animales. ¿Y te parece bien que se regularice la situación de muchos de ellos sin tener en cuenta sus antecedentes penales? Es que eso es mentira. O sea, en España no se puede regularizar la situación de inmigrantes si tienen, por ejemplo, delitos sexuales. Uh-huh. O sea, no es del todo cierto. Pero evidentemente hay que tener en cuenta ciertos antecedentes, claro, o sea, tampoco se va a llenar esto aquí de asesinos en serie, pero es que no es la verdad, o sea, todos los subsaharianos que vienen a España no son presuntos psicópatas que han matado a todo su pueblo. En España es cierto que desde hace muchísimos años siempre hemos recibido inmigración, sobre todo hispanoamericana y también de África. Nunca ha habido problema, nunca ha existido ese discurso que tanto se denomina ahora como ultraderechista o incluso fascista en contra de la inmigración, y siempre han ocupado tanto puestos que los españoles quizá iban dejando de lado por mejores oportunidades, ya no solo porque los jóvenes podían salir de, por ejemplo, la interfaz urbano-rural y acercarse a las ciudades y demás, sino pues porque al final la gente va escalando a nivel laboral y nivel profesional y va optando a mejores trabajos y oportunidades. Entonces, si antes no había problema, ¿por qué crees que ahora sí? Porque yo creo que cada vez nuestra situación como ciudadanos de nacionalidad española es peor. Entonces, cuanto más al límite nos tienen a nosotros, más necesitamos tener a otros a los que fustigar. Pero si nosotros, si tú misma lo dices, no estamos bien, en muchos sentidos y ámbitos, económico, profesional y demás, ¿no crees que puede saturar y provocar justo lo contrario, el que venga más gente, sea de donde sean? ¿No sería lo suyo buscar lo primero una mejoría tanto a nivel laboral de todos los oficios y profesiones, tanto para españoles como inmigrantes que ya han viniendo desde hace muchísimos años, y luego ya tratar de dar oportunidades a gente venga de donde venga? Pero es que creo que no se le puede dar la cara a las personas que tienen la necesidad de huir de sus países. O sea, creo que cuando se habla de mejoras sociales, se tiene que hablar de mejoras sociales en el cómputo de la sociedad española, no de la nacionalidad española. Es decir, si hablamos de subir los salarios, de mejorar las condiciones de vida, de mejorar la sanidad pública, que es lo que realmente tiene saturado el sistema de sanidad y no es los inmigrantes de, no sé, de Marruecos que vienen a nuestro país. O sea, es que no se destina el dinero suficiente a lo que se le tendría que dar. Si en tu casa te falta el pan y te falta la medicina, por poner un ejemplo, ¿acogerías a gente? Pues sí, porque al final yo creo que es muchísimo más transversal que la nacionalidad es la identidad de clase. Mis abuelos han sido muy pobres y se han tenido que venir a Madrid con una mano delante y otra detrás de sus pueblos durante el franquismo y vivieron gracias a que gente que vivía en Madrid les acogió en su casa al principio y les puso un plato de comida cuando ni ellos tenían para conseguir platos de comida. Uh-huh. O sea, al final en eso es vivir, ¿no? En ayudar a la gente. Yo qué sé, tú te partes una pierna y necesitas venir a mi casa y ¿yo qué voy a hacer? Te voy a decir, no vengas porque no pensamos lo mismo. Pues no, te diré, siéntate y te ayudo. Entonces, si faltase comida en tu casa, ¿estarías dispuesta a acoger a más gente? ¿Qué haces si no? Porque si te cierras y te dictas,
al final no te estás... Es que yo creo que las cosas no se consiguen de forma individual. Creo que las cosas se consiguen de forma en grupo. ¿En esta universidad se defiende el pluralismo? Sí, yo creo que sí. Tengo compañeros de todo tipo de pensamientos. Hombre, hay un mínimo común, un común denominador. Siempre me lío con eso. Entonces, si yo vengo a estudiar a esta universidad y digo que soy de derechas, ¿la gente me respetaría? Siempre y cuando tú respetes ciertas Yo creo que hay formas gente que de no. vida. No, yo creo que si tú respetas ciertas formas de vida, hombre, intransigentes hay de todos lados. Por eso, También por hay eso. un mito en el que la gente de izquierdas es una intransigente cuando los primeros muchas veces que increpan son otro tipo de pensamientos, pero yo creo que sí. O sea, al final tú aquí vienes a formarte y a entender. Sí que creo que ocurre que a ciertos niveles de formación y de profundidad en los problemas sociales hay una tendencia ideológica muy marcada. Pero a veces también tiene que ver porque cuando te enteras de cuáles son las estructuras que te oprimen, desgraciadamente eso tiene un tinte ideológico. Hablando de opresión, si yo vengo a estudiar a esta universidad, como te decía, siendo, pongamos, de derechas, y vengo todos los días, por ejemplo, con una banderita de España en la muñeca o en la mochila, ¿eso me provocaría problemas? No, Problemas no creo, pero comentarios. bueno, pero comentarios hasta, no sé, ¿tú crees? Yo creo que sí. Creo que mucha gente de esta facultad en general y de todas, no digo solo de esta, se cierra mucho en banda en cuanto a opiniones y no salen de eso. Y si eres de otra opinión, te voy a respetar, pero no te acerques. Sí, pero yo creo que eso te pasaría con una bandera de España en la Sí, puesta de la bandera de España aquí, Ajá. como con una camiseta por Con cualquier Palestina cosa, sí, sí. yo qué sé, en derecho o algo así. O sea, evidentemente también hay nichos, ¿sabes? La gente tiende en sus facultades a juntarse con gente Ujú. afín. No creo que aquí haya mucho con banderita de España. ¿Creéis que la ideología cada vez está más presente en las relaciones sociales? Sí. ¿Y creéis que eso es positivo, está beneficiando? Yo creo que mientras haya una tolerancia y un respeto. Sí, ¿Pero existe esa tolerancia? dependiendo. No sé, yo No todo el mundo. O sea, tú la tienes, yo la tengo, hay mucha gente que sí la tiene, pero creo que hay una gran mayoría de la sociedad que no la tiene. Pero yo creo que porque vivimos en un mundo muy polarizado. También eso tiene que ver. ¿Quién busca esa polarización? Hombre, yo creo que hay cuanto más diferentes la gente de sí, más conflicto tienen entre ellos, menos están pendientes de las verdaderas de los Problemáticas. verdaderos problemas que hay, claro. Cuanto más peleados tienes a la gente que trabaja en trabajos precarios Ajá. por ideologías de gente que realmente no las representa, menos en cuenta tienen que realmente están en situaciones de vulnerabilidad. ¿Consideráis que hay más profesorado de izquierdas o de derechas? Que yo a veces con profesores que no les pillo el Yo punto. igual, yo O sea, no sabría decirte- hemos tenido de No hay una todo. ideología marcada como tal o O sea, una, que no se nota mucho. un la diferencia porcentaje que- predominante de una ideología de un bando o de otro, ¿no? No, yo creo que, o sea, evidentemente he distinguido antes a mis profesores de izquierdas que a mis profesores de derechas, Ajá. pero hay muchos profesores que están en una ambigüedad. Sí. En un limbo ideológico Sí, que no sabría yo que a miráis veces- con los ojos entrecerrados diciendo, sí, que digo, ¿tú de qué "Ostras, palo ese coger? tío tan pronto está hablándote de teorías conspiranoicas Iker Jiménez como Sí, te está hablando es... Pero eso es Fogafo de Irene fenomenal, ¿no? Montero". También. Yo creo Que al está final guay. que la ideología no tenga que marcar tanto a la persona, Sí, Sí. ¿no? En un mundo tan polarizado como decíamos antes. Sí, o sea, yo creo que una cosa son los valores Sí. y los valores, evidentemente, en esta facultad hay unos valores de respeto muy grandes, que los que yo me siento muy orgullosa, y luego la ideología en temas como más específicos, en temas económicos o tal, la verdad que yo nunca he distinguido muy bien. Yo no sabría profesores. decirte. No, yo creo que ningún profesor de los que he tenido en los 2 años y medio, 3 que llevo, no sabría decirte algún profesor que sea de izquierdas. Justo. ¿Consideráis que los políticos, más aún los que ejercen y gobiernan en este país, deberían tener algún tipo de preparación obligatoria? Hombre, a ver, yo es verdad que si supiesen inglés sería algo que agradecería muchísimo, Yo creo que más sí. que tal por el tema internacional. Pero luego preparación, no sé, es que también la política y el carácter de líder es algo muy
que no se puede Singular. aprender, ¿no? Eso que Pero ves no en es algo economía. secundario, eso es como si yo digo que cualquiera puede pilotar un barco tiene carisma para hablar con las personas, con los marineros y demás, pero al final es el que se tienen que encargar de navegar y saber cómo manejarse en un barco. Pues a la hora de llevar un país es importante obviamente el tema de la comunicación, el carisma como líder, etcétera, etcétera, pero los pilares fundamentales obviamente no creéis que deberían ser la formación con respecto a, pues si es un político que se dedique a la economía, a la formación en economía, etcétera. No sé, es que entonces ya es muy difícil para la gente poder serlo, ¿no? Porque al final, pues, ¿quién podría serlo, sabes? Sí, pero es igual que... Pero entonces eso lo podemos extrapolar a cualquier profesión. A mí para, Pero ser, lo que te digo, yo creo a mí que para ser todo- forestal me han exigido un curso de forestal. Hombre, pero A otros son para ser gente- funcionarios tienen que aprobar Yo sí una creo que posición, todo necesita etcétera. algún tipo de- ¿Por qué cualquier ciudadano que no se dedique a una labor, digamos, a un oficio No cualificado. sí, no cualificado, está obligado o generalmente está obligado y es necesario tener un tipo de titulación, y por qué los políticos no? ¿Creéis que siendo gente que al final tiene que pilotar un país es normal que no se les exija ninguna preparación? Yo creo que sí deberían tener. Pero yo creo que todos tienen preparaciones, o No. sea, carreras y tal. Orientadas a lo suyo. Claro. Quiero decirte, tú cuando... Orientadas a la Yo a te- la yo vida puedo tener Por un- un política. ejemplo, yo cuando estuve en el AVE... No, yo- por ejemplo, yo pude si eres... trabajar algo del AVE, pero luego me hicieron una formación sobre el AVE. Ajá. Ah, bueno, sí, en eso sí que puedo estar de acuerdo. Que igual, por ejemplo, cuando adquieres un cargo político, pero presidente, o sea, no líderes de cualquier partido cosa, político, claro, sino claro. en general un cargo así de diputados, senadores y tal, una que formación les den como un exacta de curso o eso. algo. Sí. Específica, En claro. eso sí que estoy de acuerdo, ya que van a ganar una pasta que por lo menos estudien un Claro. Claro, yo no le encuentro sentido, por ejemplo, si tengo una carrera de psicología y me meten de ministro de Economía. Bueno, claro, es que en el caso de eso. Pero es verdad que hay mucha gente que hay puntos y carreras, puntos, pero- porque por ejemplo, tú estudias sociología, ¿vale? Y si estudias sociología, ¿qué cargo político puedes tener? Y realmente es como la carrera más favorable para ejercer un cargo político, pero no se puede materializar en ningún tipo de área específica de ningún ministerio ni nada. Pero Pero entonces, cualquier tipo de carrera entonces que a lo pueda mejor dar habría que formación. exigir una formación específica aparte de esa. Sí, en Por eso eso- sí que puedo estar de acuerdo. Si yo digo que amo mi país y que me gusta la bandera de mi país, ¿soy de derechas? No, pero yo creo que la derecha se ha apropiado de nuestra bandera. Yo amo mi país. Yo estoy- La en eso bandera me gustaba más la roja, la morada, debo decir. La republicana. Sí, pero yo amo muchísimo el país. Yo estuve viviendo fuera y cuando volví siempre pensé como que quería vivir fuera y tal. Y cuando volví me acuerdo de decirle a mi madre que yo me quedaba en Madrid, vamos, que a mí de Madrid no me mueve ni Dios. Es que hay formas y formas, yo creo. Claro, a ver cómo lo dices, en Claro. plan, levantas así la mano y dices amo mi país, pues hombre. Pero es si, diferente. pero si digo viva España, ¿soy fascista? No, pero Yo no depende lo pienso. yo creo que depende del Es contexto. que, en el claro, lo es dices. depende del contexto en el que lo dices, cómo lo digas. Y la persona que es. O sea, no la persona, pero. No, pero yo creo que también el... Es que no sé cómo explicarlo tampoco, pero... Bueno, sí, en plan, el comportamiento que tengas al decirlo, Sí. básicamente. Y que yo creo que se han apropiado. A mí eso no me gusta. Me acuerdo de un vídeo de Zetangana que decía que había que reapropiarse de la bandera de España. Eso es verdad, porque, joder, como si la gente de izquierdas no pudiésemos amar vivir en España, tío. Claro. Yo es que no cambiaba ningún. O sea, vamos, no me iba a ningún país del mundo ni dejaba a España por nada del mundo. Yo adoro mi país y no soy de derecha. Te lo juro, claro, y yo no me siento nada identificada con esa renuncia y con ese rechazo a lo que es España. Ujú. También es verdad que creo que lo que nos ocurre es que no nos identificamos, o sea, lo primero que a mí me define no es ser española. Igual esa es como la diferencia entre el amar España por un lado y amar España por otro. Para mí hay muchas cosas que me definen antes que ser española, pero evidentemente amo y abrazo completamente la identidad española. Pero no es lo primero. Y hay gente a la que ser española es como Su identidad. lo primero por lo que se rige su identidad, justo. ¿Pero te sientes afortunada de ser española? Mucho. Y eso se nota mucho y lo echas mucho de menos cuando sales al extranjero, Sí, ¿verdad? porque Sí. yo qué sé, yo estuve en Francia y allí, que por ejemplo hay un sentimiento de identidad francesa súper apolítico y súper transversal a la ideología, pero es verdad que yo pensaba, joder, cómo echo de menos el clima y la gente y la vida que tengo yo aquí en España, y allí es como todo diferente y hay un reauge de la identidad Mm. española cuando estás fuera de casa. La cultura mediterránea, la sangre Sí. mediterránea. Qué suerte tenemos de ser mediterráneos. Hombre, es no, de lo no mejor. lo valora la gente, pero las aceitunas, eso es. Eso debería ser patrimonio de la pero humanidad. vamos. Y el aceite.
¿Queréis decir algo libremente a la gente que pueda ver este vídeo? Ay, por favor, que no me canceléis. Que yo entiendo que va a haber mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero por favor absténganse de desearme la muerte o cosas así, de verdad lo pido. Yo te lo digo... No he hablado casi, pero he estado presente. Lo pido por favor por mi integridad mental. Yo, por ejemplo, y te lo digo de corazón, estoy en desacuerdo en muchas cosas que has dicho e independientemente de eso, no te juzgo en el sentido de que creo que seas menos o yo sea más, y creo que, por desgracia, porque no debería ser así, tanto la política como la ideología, aunque es positivo que cada vez tanto los jóvenes como no tan jóvenes lo tengamos algo presente, porque al final los políticos y los partidos repercute mucho lo que hagan y digan en nuestras vidas, considero que se está llevando demasiado lejos y está dividiendo demasiado a la gente, y como decías antes, al final esta guerra ideológica y partidista está llevando a que estemos cada día más divididos y sobre todo más distraídos, obviando la fuente de la que emanan todos nuestros problemas, que es desde arriba, dejando de lado izquierda-derecha, dejando de lado PP-PSOE, porque yo puedo sentirme más identificado por un bando, por así decirlo, que con otro, pero yo en eso no hago distinción, y creo que al final el problema emana de eso, de que al final ellos hacen lo que quieren y nosotros, que somos los que mantenemos este cotarro, cada día vivimos peor. Yo creo que hay que recuperar el discurso de los de arriba y los de abajo, Ajá. que era muy importante. Es verdad que luego eso se ideologizó, no sé cómo se dice la palabra, se politizó, pero el discurso de la gente de aquí y la gente de allí. Somos los de abajo y vamos a por los de arriba. Sí. Es Lo verdad digo que en era un muchos de mis discurso- vídeos. Era un discurso que luego tomó Podemos y tal, pero en el 15M, por ejemplo, se utilizaba muchísimo y creo que es fundamental, porque al final los que no podemos pagar vivienda, los que tenemos trabajos precarios, los que nos estamos aquí dejando el lomo para formarnos, para tener buenos currículums y que no van a servir de nada, somos los de abajo. Entonces, Y los que sobre todo mantenemos económicamente el país, porque Sí. somos nosotros los que pagamos. pero los de impuestos. abajo somos todos, de verdad, todos. Las mujeres, los inmigrantes, todos somos los de abajo. Yo no me siento menos que nadie, ni que una mujer, ni que un inmigrante, ni que nada. Yo creo que eso ya es a nivel individual y personal el que uno se sienta más, menos, o que Sí. no vea ese prejuicio o viva ese prejuicio. Al final creo que todos somos libres de vivir nuestra vida y de hacer lo que nos plazca, y dejarnos llevar al final por todo ese tipo de bandos y de prejuicios. Lo único que provoca es ponernos frenos a nosotros mismos o crear más división, ¿no? Más enfrentamiento. Justo. Pues nada, fenomenal. Muchas gracias, chicas. Bueno, también. Un placer.